Hoy compartiré el mensaje Obedecer a Dios de corazón, segunda parte. El propósito que tiene este mensaje es que sea claro para nosotros el que obedecer a Dios es algo que surge de nuestro corazón porque Él está en nosotros y quisiéramos iniciar orando. Señor, te damos gracias en esta ocasión porque podemos acercarnos a tu palabra y leer lo que dice la Biblia en Filemón. Queremos suplicarte que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que nos guíes, porque el mensaje para nosotros es tan necesario, porque solo tú puedes darlo a través de tu Espíritu Santo. Te suplicamos tu dirección y tu ayuda para que podamos comprenderlo y ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pensamiento de Dios para nosotros es un pensamiento de victoria, un pensamiento de solución a una situación de vida que sin duda está plagada de problemas y todos tenemos diferentes estilos de vida, todos tenemos diferentes circunstancias que hemos vivido, pero el día de hoy el mensaje tiene un propósito que es aprender a obedecer a Dios de corazón, y esto lo vamos a ver a través de la palabra. Quisiera iniciar leyendo como ilustración un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 10, versos del 1 al 6. Ese pasaje nos va a servir para darnos cuenta cuál es la forma en que Dios se quiere relacionar con nosotros. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Iniciaré por esta última parte. Los discípulos, aunque tienen a Jesús ahí presente y aunque les dice lo que Él quiere transmitir como un mensaje, ellos no lo entienden. Esto no es de extrañar, porque muchas veces nosotros también, aunque creemos en Jesús, hay cosas que todavía no comprendemos. Pero ese es el proceso de crecimiento espiritual que Él tiene prometido para nosotros. Todos nosotros vamos a ir cada día aprendiendo su palabra y comprendiéndola mejor. Yo veo aquí que Jesús asegura de cierto, esa es una doble afirmación. Y él empieza explicando que hay un redil y hay una puerta. Redil se entiende como un corral donde se tienen a las ovejas, y que la manera de entrar es por la puerta. Sin embargo, hay personas que entran por las bardas del redil y se suben, y de esta manera roban las ovejas. Dice aquí que esos son ladrones y salteadores. Pero el que entra por las ovejas, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces aquí vemos que hay una sola seguridad de quién es el dueño. El dueño es el que entra por la puerta. Aquí vemos que el portero reconoce y permite que entre el dueño de las ovejas, y él habla a las ovejas. Las ovejas oyen su voz. Fíjense bien, las ovejas oyen su voz y llama por su nombre y la saca. Hay una relación muy estrecha entre el dueño de las ovejas y las ovejas. Inclusive les ha puesto nombre. Esto es algo muy
cierto en la vida real a los animalitos. Muchas veces las personas que los tienen, sean ovejas o sean vacas o lo que sea, ellos les ponen un nombre. El pasaje nos dice que el dueño de las ovejas las llama por su nombre y las saca. Bueno, dice el verso número 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto es algo también que aprender. Dice, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias. Quiere decir que hay ovejas que están en ese corral tan grande que pueden coexistir ahí, pero que no son sus ovejas. Y el pastor entra y al entrar, él las llama por su nombre. Las ovejas oyen su voz, dice aquí, y le siguen, porque él va delante de ellas. Y notamos también aquí que Jesús habla del pastor, del dueño, como alguien que va adelante, alguien que va hablando y tal vez va pronunciando sonidos de alguna manera para que las ovejas puedan percibir y puedan ser guiadas. Entonces las ovejas siguen a su pastor, pero lo siguen no es que él tiene que repujarlas o estar obligándolas a que ellas vayan hacia adelante. Lo que hacen las ovejas es conocer su voz y seguirle. Pero aquí hay una claridad muy grande cuando dice que el extraño no seguirán, no seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces las ovejas no siguen a otras voces diferentes, a otros mensajes diferentes. Y finalmente es aquí lo que quiere enseñar Jesús y yo quiero explicar esto. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús, nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo, ahora tiene la oportunidad de ser considerada como una oveja y que Jesús es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesús nos llama ovejas porque quiere que seamos como ovejas. Él quiere que escuchemos su voz y tengamos una relación muy cercana con Él y que le comprendamos. Bueno, esta es la forma como Jesús quiere tener relación con nosotros y que le obedezcamos como obedecen las ovejas, sin replicar, sin ser presionados. Ahora quiero ver en este libro de Filemón, que pocas veces hemos leído y que hoy le vamos a dedicar el tiempo para que sea todo versículo por versículo explicado, buscando las verdades que están ahí para nuestro crecimiento espiritual. Y entonces me voy al libro de Filemón, y en este libro de Filemón puedo comentarles que es una carta escrita por el apóstol Pablo, y quiero decirles que la única carta que se escribe no a una iglesia, sino a una persona. Quiero decirles que cuando le escribe Pablo, se encuentra encarcelado, en prisión, pero el estilo de prisión que tenía Pablo, estaba leyendo que es un arresto domiciliario, es un arresto debido a que él es ciudadano romano, le dan el privilegio de vivir en una casa y recibir a personas y estar ahí sin libertad para hacer lo que quiera, pero tiene una casa donde está ahí, arrestado en ese domicilio. Sucede esto en el año 60 antes de Cristo, perdón, en el año 60 de nuestra era de Jesucristo en adelante. Es en la ciudad de Roma. Esto es algo muy importante porque la primera carta dicha o escrita de Pablo a Filemón tiene trascendencia y ahí vamos a sacar la enseñanza necesaria. Pablo, en esa estancia o en ese encarcelamiento, él escribe otras 3 cartas que son Colosenses, Efesios y Filipenses. El lugar donde está Filemón es en la ciudad de Colosas, de tal manera que seguramente Pablo pudo haber enviado la carta a Filemón junto con la carta de Colosas. Y
Vemos aquí en el verso 1 la presentación en Filemón, verso 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y ahí explica que estaba en la cárcel por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. No había culpa legal humana que él hubiera incurrido en alguna falta, sino simplemente por predicar a Cristo. Desde ahí dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo tiene el apoyo de un equipo y Timoteo es uno de ellos. Y a través de él, tal vez envía esta carta a Filemón, que lo nombra ahí mismo colaborador. Dice en el verso 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Bueno, ustedes se preguntarán quién es Apia y quién es Arquipo. Bueno, leyendo podemos encontrar que algún comentarista dice que Apia es su esposa y que Arquipo es su hijo. Entonces, aquí vemos claramente que su familia está trabajando para el Señor y que Filemón es una persona que es un líder y un siervo a la vez en la obra de Dios. Y vemos aquí que en su casa, dice, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces vemos a Filemón como un siervo responsable y animado a colaborar, poniendo su propia casa como un lugar para predicar el Evangelio. Y esto es arriesgado. ¿Por qué es arriesgado? Porque si vemos a Pablo que está encarcelado, pues obviamente que por predicar a Cristo, ahora el mismo riesgo corría Filemón, pero tenía valor. Entonces vemos aquí que es un hombre importante, Filemón. Es un colaborador fiel en la obra de Cristo con Pablo. Su iglesia se reúne en su propia casa, en Colosas. Y vemos aquí que es una persona importante para la obra. Ahora, quiero comentarles que se lee que Filemón era dueño de esclavos. Y ahorita vamos a ver que tenía un problema particularmente para él difícil. ¿Por qué? Porque los problemas son así. Entonces vemos en este pasaje que en el verso 3 Pablo lo saluda y le dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz es lo que une a la iglesia cristiana, es lo que da el resultado de Cristo Jesús en nuestras vidas, que Dios Padre envió a su Hijo para traernos la paz que se consigue a través de la fe por su sacrificio. Y continúo viendo el verso 4 de Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos. Aquí vemos claramente que la fe de Filemón era una fe que tenía buenos resultados, una fe que daba siempre bendición a quien estaba con él. Y bueno, lo que hace Pablo es, aunque la distancia los separa, estamos viendo a Filemón viviendo en Colosas, ¿verdad? Estamos hablando hacia el oeste de Europa y estamos también viendo que, está al este Colosas y al oeste se encuentra Roma. Hay una distancia muy grande entre ellos, pero la oración reduce la distancia. Ellos están en oración unidos y de esa manera permanecen en comunión. Bueno, él mira aquí cómo es una bendición porque tiene amor y fe para el Señor Jesús. Y eso es una parte muy importante del mensaje. El creyente, como Filemón, tiene una relación muy cercana con su Salvador, que en este caso es el Señor Jesús.
y dice aquí para con todos los santos. Hay una relación muy cercana con su Salvador y también con todos los demás que son creyentes. Ustedes se darán cuenta entonces cómo obedecer a Dios de corazón implica obedecer a Dios en amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a su prójimo, y en este caso a los discípulos específicamente, a los compañeros de fe. Bueno, veo yo aquí en el verso número 6 que todo lo que hace Filemón es bueno. Sin embargo, Pablo está pensando en enseñarle algo más para que todavía sea más eficaz su trabajo en Cristo Jesús. Bueno, esto es algo que pretende todo creyente que ha madurado a enseñar a otro para que también crezca y que no se quede estancado, que desarrolle mayor fe. Bueno, vemos aquí que Filemón conforta los corazones. Estar con Filemón era una experiencia maravillosa porque conocía de Jesús y porque era amable, porque podía recibir a los creyentes y arriesgar su vida y su seguridad, su integridad, abriendo su casa. Bueno, ahora vamos al punto. ¿Por qué la carta? Aquí vemos claramente a otro personaje. Bueno, antes de pasar al otro personaje, quiero terminar diciendo que Filemón era una persona acomodada, una persona que era dueño de esclavos. Y ahora vamos a ver que uno de sus esclavos lo robó. Uno de sus esclavos tuvo que huir de su presencia y lo dejó ahí. Pero ese esclavo, que se llama Onésimo, y lo vemos aquí en los siguientes versículos, voy a ir leyendo el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo va a interceder, pero empieza sentando la forma en que lo va a hacer. Pablo tenía la autoridad para ordenarle a Filemón, un creyente, qué tenía que hacer. Pablo el apóstol a un creyente le tenía que decir qué hacer. Lo podía hacer, pero él elige no hacerlo con la autoridad que él tenía, sino apela a que piense Filemón, a que tome una decisión de obediencia de corazón. Bueno, vemos aquí que ya Pablo estaba anciano y además estaba, como habíamos dicho, prisionero. Bueno, él dice específicamente el tema de este asunto problemático. En el verso número 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y quiero detenerme tantito en este verso porque le dice mi hijo, que se llama Onésimo, y que lo engendró en sus prisiones. Es una forma metafórica de decir que Pablo predicó a Onésimo y que Onésimo nació de nuevo. Onésimo creyó. ¿Y quién es Onésimo? Onésimo es el esclavo que está huyendo de Filemón. ¿Por qué está huyendo? Porque ya dijimos, le había robado. Eso es lo que dicen los comentaristas. Está huyendo como las personas que ahora cometen fraudes o que tienen situaciones legales, cambian de ciudad para no ser encontrados. Pero aquí hay algo interesante. Filemón huye y se encuentra en Roma con el apóstol Pablo. No se explica por qué lo encuentra, pero se encuentra. Y Pablo aprovecha la oportunidad para predicarle la salvación y para ayudarle. Es una persona que ha perdido la confianza con su amo porque ha robado, y bueno, ese robo lo hace huir y ya estamos en una mala condición, una mala relación, ya hay un problema ahí. Sin embargo, el Evangelio no solamente trata de decirnos que estamos en problemas. El Evangelio tiende a resolver las relaciones rotas, trata de ayudar a las personas en problemas.
no solamente te señala tu pecado. El Evangelio de Jesucristo es la buena noticia para el pecado que vivimos todos los seres humanos, y esa buena noticia está en Cristo Jesús. Por eso Pablo le comparte a Jesucristo y Onésimo cree. Ahora, quiero decirles que Onésimo significa útil o provechoso. Eso quiere decir, Onésimo significa útil o provechoso. Bueno, aquí Pablo dice en el verso número 11, el cual, refiriéndose a Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo no era Onésimo. Onésimo era inútil. No hacía como algo acorde a su nombre. Pero vemos aquí que cuando se convierte a Cristo, Onésimo se vuelve el verdadero Onésimo. Ha nacido de nuevo. Ahora Onésimo es útil y provechoso en realidad. Pero no solamente es útil para Pablo, sino también para Filemón, para su amo, para quien ha robado, con quien tiene un problema, que lo hizo huir desde Colosas y llega a Roma. Ahora Pablo no quiere aprovecharse de su situación de poder, sino aquí dice la palabra en el verso número 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y veo aquí claramente el mensaje que Pablo respeta la decisión que va a tener que tomar Filemón. Pablo no ejerce una autoridad obligando a Filemón a que haga lo que tiene que hacer, porque lo tiene que hacer, así lo enseñó Jesús, sino le da la oportunidad a Filemón que lo piense. Le dice en el verso, te lo regreso, lo vuelvo a enviar a ti, recíbele como a mí mismo. Y Pablo está diciéndole, quiero que recibas bien a Filemón, porque hoy vamos a ver más adelante por qué. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pablo ve a una persona que se llama Onésimo y que era un ladrón, pero al momento de convertirse, Onésimo cambia su vida porque ha nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, sus culpas son cubiertas ante Dios. Hay justicia ante Dios, hay perdón en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Cristo viene a perdonar a aquellos que hemos cometido un pecado o varios pecados y le pedimos perdón y vamos y le encontramos y Él nos perdona. Y ahorita vamos a ver esa parte de nuestra relación con Dios. Él nos perdona, pero ahora tenemos otra situación. El problema con las personas que hicimos algo. Y Filemón está tal vez sentido y está preguntando por dónde está Onésimo. Y bueno, aquí Filemón no sabemos qué estaba pensando, pero Pablo se adelanta y le dice, lo voy a regresar para que esté contigo, pero también quisiera que me diera a mí, como si tú me estuvieras ayudando a mí. Filemón, no le has tomado ya en cuenta su situación de ladrón y ahora es considerado como alguien que puede colaborar ayudando en el Evangelio y ayudando al apóstol Pablo directamente. Dice en el verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aquí vemos también claramente que Pablo insiste en que sea algo que salga como obediencia del corazón de Filemón, que perdone a Onésimo. Ese es un punto muy importante del mensaje. Pablo explica en el verso número 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces vemos aquí cómo Pablo puede vislumbrar que Onésimo, al convertirse, su condición espiritual cambia. No está diciendo Pablo que deja de ser esclavo, está diciendo que ahora es un hermano amado.
como hermano amado, dice en el verso 16, porque tiene el perdón de Jesucristo por sus pecados. Y dice aquí que no solamente es para Pablo, sino también mucho más para ti. Y lo dice en los dos aspectos de la vida relacional. Una, dice aquí, tanto en la carne, primer aspecto, en la vida real y social que tenemos nosotros, como en el Señor, en la relación espiritual con Dios. Onésimo es perdonado. Y por lo tanto aquí estamos hablando que si es un hermano amado, ahora Onésimo, el ladrón, ahora puede ser considerado así por Filemón. Pablo le está hablando de manera muy amable, muy amable. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces vemos aquí cómo el mensaje tiene que ver con que el que sirve a Dios trabaja con los que sirven a Dios y tienen un mismo sentir. Pablo le perdona, Dios le perdona y por lo tanto Filemón tiene que pensar en considerar perdonar de corazón a Onésimo, su esclavo que había robado, que le había dañado y que había huido. Pero vemos aquí cómo Pablo está animando a Onésimo y le está avisando a Filemón que lo va a regresar. No está tratando de que se ponga distancia de por medio, sino está tratando de acercar, porque la práctica del evangelio del perdón significa volver a estar juntos una vez que una persona se ha arrepentido totalmente. Y vemos aquí cómo él pide, si tú eres un compañero mío, entonces pues recíbele otra vez, dice, como a mí mismo. Y ahora vemos el aspecto espiritual, ya está resuelto. El perdón de Onésimo fue pagado por la sangre de Cristo. Pero ahora vamos a la situación real y material y económica. ¿Qué va a pasar con lo que debía? Con lo que robó. Dice aquí en el verso número 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. Pablo logra ver que el sentimiento de Filemón puede ser que me pague lo que me debe. Pues aquí dice, está bien, no niego yo que hay que retribuir el costo del pecado, o sea, hay que pagar algo. Y yo lo pago, dice Pablo, porque entiende que Onésimo no tiene. Pues aquí lo que está pasando es que un hermano maduro ayuda a una persona que ha nacido de nuevo y lo trata de alentar a que cambie su relación. Y vemos aquí cómo el amor de Pablo está dispuesto a cubrir lo que le debe a su amo Filemón, lo que le debe Onésimo. Y le hace pensar, también tú, recuerda que tal vez tú también a mí me debes, porque Pablo pudo llevar a Cristo a Filemón. Entonces, Filemón y todos los seres humanos somos pecadores. Y la gracia de Dios alcanza no solamente a unos y a otros, no. Dios cubre con su gracia a todo ser humano que quiera creer y arrepentirse y seguir a Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces aquí vemos cómo Pablo está dispuesto y le anima diciéndole en el verso 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y esto animaría mucho a Pablo, esto lo haría sentirse bien, como alguien que enseñó algo y que está siendo aplicado por el enseñado. En este caso, Pablo enseña al discípulo Filemón, que es un siervo y colaborador, y que él va a poner en práctica esta, pues, perdón, ayuda a Onésimo. Verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y vemos aquí también claramente cómo
Pablo tiene confianza y tiene tanta confianza que sabe que el Espíritu Santo va a obrar en la vida de Filemón, y Filemón no solamente le va a perdonar, sino que va a ser mucho más benevolente, va a hacer algo que va a trascender más todavía en su actuar. Dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, no solamente lo perdonarás, harás más que eso. Pablo sigue teniendo confianza, y su relación, aunque él pudiéramos decir que está en medio de dos personas, como si fuera un intermediario, solamente está diciendo, arreglen las cosas como Dios quiere que las arreglen. Cristo arregló todo, y ahorita vamos a ver esas implicaciones. Verso 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Quiere decir que Pablo continúa siendo alguien que no cuestiona el trabajo de Filemón, sino que lo ayuda y le dice, voy a ir, porque por sus oraciones hay una unidad de oración entre Filemón y Pablo, y todos los siervos de Dios y todos los creyentes están unidos. Dice, porque ustedes están orando, yo voy a ser libre. Bueno, en los versículos 23 al 24 y 25, Pablo se despide mencionando a aquellos que son sus colaboradores y que están en Colosas. Ustedes pueden leer estos nombres de Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, como sus colaboradores. Los pueden leer en la carta de Colosenses, en la parte final. Pueden ver ahí cómo Pablo tiene un equipo y tiene comunión con ellos. Bueno, se despide como casi empieza la bienvenida o el saludo inicial. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué significa? Que el amor de Dios esté creciendo entre ustedes, y ese perdón entre ustedes, y esa vida de agradecimiento, porque hemos recibido de Dios a través de Cristo Jesús el perdón inmerecido, algo maravilloso. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Implicaciones de una conversión con situaciones complicadas. Bueno, ¿ahora qué sigue? Otra pregunta, ¿cómo se debe actuar en obediencia a Cristo? Cuando yo tengo una persona que se convierte y tiene situaciones difíciles conmigo, bueno, la respuesta es obedecer a Dios de corazón. ¿Qué hizo Pablo? Lo vemos, renuncia a su autoridad. Él pudiera haber establecido, vas a hacer esto, esto y esto, Filemón, porque la Biblia dice así, pero no lo hace. Él apela. Y cuando digo apelar, significa solicitar, en la traducción, en un diccionario dice solicitar a un juez o tribunal que anule o enmiende la sentencia dictada por otro de inferior rango, por considerarla injusta. Pablo apela a Filemón, dándole a él el lugar de la decisión para que le perdone. Ruega por amor, no ruega o no aplica a la autoridad. Bueno, Onésimo ya es un verdadero Onésimo, es útil, y de esclavo pasó a ser hermano en Cristo. La relación temporal ahora se vuelve una relación permanente, porque los hijos de Dios vamos a continuamente estar juntos a través de la eternidad por Cristo Jesús. Bueno, vemos aquí claramente que esto implica también cómo Pablo enseña la gracia. Onésimo no merece esto, pero Pablo está dispuesto a darle por lo que hizo a Filemón, a pagar. Hay dos puntos que quiero terminar este mensaje y quiero señalarlos en dos puntos. Primero, nosotros somos esclavos del pecado, pecamos contra Dios, porque no le amamos sobre todas las cosas, mentimos, no honramos siempre a nuestros padres y otros pecados más. Pero un día, tuvimos un encuentro con Jesucristo, nos arrepentimos y le pedimos perdón, creímos que mediante su sacrificio en la cruz, Él pagó nuestro pecado hacia Dios. Creímos que nos hace verdaderamente libres y nos da el privilegio de ser hijos de Dios y nos permite tener comunión con Él. Cuando entendemos este primer punto, decimos, hemos sido reconciliados con Dios,
Aunque éramos enemigos antes en nuestra carne, ahora por Cristo somos hechos cercanos, ahora somos amigos de Dios, tenemos comunión por la sangre de Cristo. Él es el Salvador. Él vio nuestro problema, pero no solamente lo vio y lo señaló, sino que Él ofreció su vida para salvarnos. Ese es el primer punto y nos reconcilia con Dios y eso nos da mucha paz. Estamos felices porque hemos creído en Cristo y ya no tenemos una conciencia del pecado que nos va a condenar. Ahora podemos decir, estoy en Cristo, estoy seguro y creo que voy a tener vida eterna con Dios, porque Jesús así lo dice claramente. Hay muchos pasajes. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. En el nombre del unigénito Hijo de Dios, creer en Cristo y arrepentirse y vivir para Él, ese es el camino a la salvación y no hay más que uno, Jesucristo. Pero el segundo punto que quiero compartir con ustedes es que este libro, esta enseñanza, nos ayuda a entender que tenemos que mantener la comunión entre nosotros. Cada uno de nosotros los creyentes tenemos pues historias de vida diferentes y lo que Cristo quiere es que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, hablar unos por otros. Y en este caso, Onésimo es el que ha fracasado en su relación con un amo, con su dueño. Y vemos aquí como Pablo le pide a Filemón que lo reciba ahora como hermano amado y lo trate como él mismo. Nuestra relación con Dios es maravillosa, pues debe ser maravillosa también con los creyentes en Cristo Jesús, sin hacer acepción de personas, porque aunque alguien ha pecado como Onésimo, todos nosotros, dice el que hemos pecado, porque no hay ninguno justo delante de Dios. Y por eso Cristo vino, porque todos hemos pecado y todos necesitamos a Cristo. ¿Y de qué sirve ahora? Una pregunta. Los actos religiosos, si no tienen su fundamento en obediencia de corazón. Lo que hagamos, si no lo hacemos como Dios quiere, de corazón, obedeciéndolo a Él, ¿de qué sirve? Voy a leer el pasaje que nos va a ayudar a cerrar y solamente leerlo, porque ustedes tendrán que releerlo y orar y pensar en él. En 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 12, para que vean cómo Dios quiere que tengamos los dos puntos cubiertos. Una relación y comunión muy estrecha con Dios y también una relación y comunión muy estrecha entre los hermanos, entre nos que hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo que hemos creído en Él. Dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tenemos que aprender a que la verdadera adoración inicia en el corazón y se hace evidente en los hechos de la vida diaria. Repito, la adoración verdadera inicia en el corazón y se hace evidente en los hechos de la vida diaria. Vamos a orar, que Dios trabaje en nuestro corazón, que Dios sea quien con su Espíritu Santo nos ayude a tomar la decisión de obedecerle a Dios con todo el corazón. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra y queremos suplicarte, Señor, que seamos de tal manera que penetre el mensaje y que tu Espíritu Santo pueda afirmarlo y que nosotros podamos decidir ponerlo por obra. Te pedimos, Señor, tu ayuda porque solo no podemos entender tu palabra si no es a través de la iluminación que nos puede dar
el Espíritu Santo, Señor, y pedimos, Señor, que podamos obedecerte de corazón y que podamos estar bien, Señor, contigo en comunión estrecha y cercana, y asimismo tener comunión estrecha y cercana con aquellos, Señor, que hemos creído en ti por medio de Jesucristo para salvación. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por nosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.